¿Por qué están tan enojados los medios hegemónicos en nuestro país? ¿Qué les lleva a sostener que vamos camino a ser Venezuela, que hay censura, que hay un gobierno dictatorial que busca acallar las voces disidentes? ¿Te preguntaste alguna vez por qué justamente sostienen eso en este país en el que la mayoría de los medios más consultados son decididamente opositores? ¿Qué les lleva a caer en burradas como la de darle aire a expresiones golpistas o la de tergiversar la realidad de manera tan evidente como lo hizo el otro día el diario La Nación cuando difundió un informe del FMI duro con las políticas macristas de recesión, devaluación, más recesión, préstamo del FMI, fuga de capitales, más recesión, pero ilustró esa nota con una foto del actual ministro de Economía, Martín Guzmán? Habrás escuchado en estos últimos días de dos medidas muy criticadas por los medios. Por un lado, la inclusión del término mediático en el inciso E del artículo 72 del proyecto denominado de un modo un poco simplista, reforma judicial. Por el otro, el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación del sábado pasado, que declara servicio público esencial a la telefonía móvil y fija, a la internet y a la televisión paga, y además congela las tarifas hasta el 31 de diciembre. Vamos a ver de qué modo estas medidas afectan intereses y privilegios de empresas de telecomunicaciones y medios hegemónicos para entender un poco más de dónde viene tanto enojo. No hay dudas de que el derecho a la comunicación va mucho más allá del derecho a la conectividad. Pero hoy en día, en tiempos de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio, es imposible pensar en el uno sin el otro. El acceso a la conexión digital posibilita el acceso a otros derechos esenciales para todas las personas, como la educación, la información para la salud, la producción, el intercambio y el consumo de bienes culturales, diferentes formas de trabajo, el entretenimiento y el contacto y la comunicación con nuestros afectos. Internet es hoy la puerta de entrada a las bibliotecas, es una herramienta para nuestra libertad de expresión, es un pilar además del desarrollo económico y social. Por eso hoy es imposible pensar en una sociedad más igualitaria sin que esté garantizada para todas las personas la posibilidad de acceso al derecho a la conectividad. ¿Qué implica el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente de la Nación el sábado pasado? En primer lugar, congela las tarifas hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, se suspenden incluso los aumentos ya anunciados por las empresas. En segundo lugar, y no menos importante, declara servicio público esencial y estratégico a los servicios de Internet, telefonía y televisión paga. Esto es, son actividades necesarias y fundamentales para el desarrollo económico y social de la población, y su falta pone en riesgo o perjudica el bienestar, la salud y la seguridad de la población. El gobierno es así responsable último del acceso de las personas a estos servicios, servicios que pueden prestar privados o el propio Estado, pero en todo caso el Estado se guarda para sí la posibilidad de regular y de controlar y garantizar que el acceso a estos servicios sea efectivo. Ya no habrá entonces aumento de tarifas en estos servicios sin la previa autorización del Estado. Las empresas tendrán que justificar sus pedidos de aumento y el Estado, a través del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, resolverá si estos pedidos son justos y razonables. Ya no dependeremos entonces del antojo exclusivo de las empresas dominantes en el sector de las comunicaciones para definir cuánto debe pagar cada persona para acceder al derecho a la conexión. De este modo, al entender que los derechos a la educación, la comunicación, el conocimiento, la cultura van de la mano del acceso a la conectividad, el Estado se obliga a garantizar planes de inclusión de prestación básica, obligatoria y universal. El ENACOM trabajará con municipios para llevar la conectividad a barrios y zonas donde las empresas privadas no veían rentabilidad para su inversión. De hecho, en este mismo boletín oficial donde se publicó el DNU, el ENACOM aprobó la inversión de 3.000 millones de pesos
para el programa de aumento de la capacidad de la red federal de fibra óptica. Desde ya, los medios hegemónicos con importantes intereses creados en este mercado pusieron el grito en el cielo y dijeron que la decisión tiende a la censura, porque las empresas dejarán de invertir en el rubro porque las reglas del juego ya no están claras. En este contexto, ¿vos avisorás una judicialización más o menos inmediata de esta cuestión, Virginia? Acá seguramente también habrá planteos de las empresas, Virginia, con respecto a sus propios derechos sobre la estructura de costos, de inversiones, para poder dar esos servicios, ni hablar los derechos garantizados de propiedad, ¿no? No, y la seguridad jurídica, justamente no solo los derechos adquiridos, sino el respeto a las reglas bajo las cuales se firmaron esos contratos, las inversiones que hacen factibles que esos servicios se otorguen, hasta qué punto esas empresas pueden sentir que eso ya no va a ser un negocio y hasta verse obligadas a retirarse del mercado. Es un decreto que debe ser después y aparte aprobado por el Congreso. Marca también una profundización del sesgo intervencionista del gobierno. Hasta el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, habló de la venezuelanización de la Argentina. Una a una iremos desmontando entonces a partir de ahora las excusas que fueron poniendo las empresas y sus representantes políticos para estar en contra de esta medida. No nos aísla del mundo. El derecho a la conectividad está garantizado como servicio público esencial en la mayoría de los países de Europa y de América del Norte. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo reconocen el rol fundamental del Estado para garantizar el acceso a este derecho. Es insostenible que deje de ser rentable una actividad que, según datos del ENACOM, en los primeros 3 meses de este año generó ingresos por más de 148.000 millones de pesos, es decir, algo más de 1.000 millones de dólares, para dar un servicio que lidera el ranking de los que generan más reclamos todos los años. Desde hace varios años, todos los años, en todas las jurisdicciones de defensa del consumidor del país, las empresas de telefonía y de internet lideran los reclamos de usuarios. A partir de este decreto, las y los usuarios tenemos más posibilidades, más herramientas para defendernos de estas arbitrariedades, de las promociones que no se cumplen, de los descuentos que no se efectivizan y de los servicios que se prestan de manera deficiente. Durante el último año, las y los usuarios de Internet en Argentina pagamos un aumento en el servicio del doble de la inflación promedio del país. El teléfono celular, la telefonía móvil, aumentó un 90% en 2019. Y esto no significó más redes, más infraestructura, más inversión. Solamente más rentabilidad para las empresas. Esto se plasma claramente en las dificultades para el acceso a la educación, en las brechas que existen por falta de conectividad en distintas zonas y sectores sociales del país. El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que es deber de las autoridades la protección de consumidores y usuarios de bienes y servicios, la defensa de la competencia y la eficiencia y calidad de los servicios públicos. No hay conflicto legal con el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández. Las empresas que ahora se rasgan las vestiduras no dijeron nada, en cambio, cuando el gobierno de Macri, ni bien asumió, derogó por decreto la Ley Argentina Digital, o cuando derogó, mediante diversos decretos en los hechos, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y eliminó la autoridad federal que resultaba de dicha ley. ¿Cómo no van a estar enojados los grupos Clarín, Telefónica y compañía si hasta ahora nos anunciaban los aumentos de tarifa mediante un mensajito de texto? Y si no te gusta te quedás sin servicio. Ahora la pelota va a estar en la cancha del Estado, que es el que va a tener que autorizar esos aumentos. Ahora bien, en la embestida de estas compañías contra las medidas del gobierno, ocupa un lugar central lo que estas empresas y los medios hegemónicos llaman la reforma judicial. Y también lo hacen
también hacen esta crítica en nombre de la defensa de la libertad de prensa, de expresión y de la democracia. Veamos de qué se trata. Este jueves, mientras hacemos este video, el Senado de la Nación discute el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que crea distintos juzgados penales en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, y que ha sido ampliamente cuestionado, rechazado, criticado por los medios hegemónicos que lo llaman el proyecto de reforma judicial, fundamentalmente a partir de la inclusión del inciso E del artículo 72 de este proyecto. La inclusión del término mediático en el inciso E del artículo 72 de este proyecto es lo que hizo que los medios hegemónicos hablen de la posibilidad de que este proyecto afecte la libertad de expresión y la independencia judicial. Lo primero que hay que aclarar es que lo que la Constitución Nacional ampara es la libertad de prensa y de expresión, y no la libertad de extorsión. No son lo mismo. Este inciso E del artículo 72 de este proyecto lo que hace es habilitar a los jueces a que denuncien si están recibiendo presiones a la hora de juzgar, a que informen al Consejo de la Magistratura si están siendo presionados por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos para distorsionar sus decisiones en un sentido u otro. Claramente lo que se propone es proteger la tan proclamada independencia judicial para ponerla a resguardo de las presiones que puedan sufrir por parte de poderes o corporaciones de diverso tipo. El doctor en Ciencias Jurídicas y profesor de la UBA, Guido Rizzo, sostiene que no existe ningún modelo constitucional en el mundo democrático moderno que reconozca a la prensa o al poder mediático el derecho a ejercer influencia o presionar sobre las decisiones judiciales. Es decir, detrás de la bandera de la libertad de prensa, de la independencia judicial, lo que se esconde es la pretensión de los medios de conservar el derecho a la extorsión, a la amenaza, a los aprietes sobre el poder judicial para favorecer a sus aliados políticos o a sus intereses económicos. Lo reconoce explícitamente en este video el editorialista de La Nación, Carlos Pagni. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Me da vergüenza que la Sala 1 de la Cámara Federal esté formada por Freiler, Ballestero y Fara, una banda de hijos de puta. Lo menos que puedo esperar es que la gente lo putee a Freiler a donde lo vea. ¿Me entendés? Que lo putee en la verdulería, que lo putee en un hotel de alojamiento, que lo putee en las vacaciones, que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freiler, Ballestero y Fara. Acuérdense chicos en el colegio, Freiler, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, ¿qué pase? La pregunta entonces es, ¿a dónde estaban los medios que hoy se escandalizan en nombre de la libertad de prensa y de la independencia judicial cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se reformó de hecho la justicia? A partir de la mesa judicial públicamente conocida, con impunidad anunciada en esos mismos medios, o a través del uso y de la instrumentación de los tribunales de Comodoro Pi como forma de encarcelar y perseguir opositores, o del uso de la prisión preventiva para extorsionar y castigar opositores, o del movimiento a su antojo de jueces y fiscales para trabar las causas que los complicaran, o del uso de la AFI para obtener escuchas ilegales y armar causas contra opositores. ¿A dónde estaban los medios que hoy hablan en nombre de la democracia, de la justicia y de la independencia de los poderes cuando todo eso pasaba? La Argentina presenta un grave problema de concentración mediática y de falta de pluralidad y diversidad informativa.
Esto se debe a múltiples factores, algunos de ellos estructurales, como la propiedad de los medios, el mercado publicitario o la distribución de la pauta oficial. Pero lo cierto es que hay una sola empresa que en Argentina concentra el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a internet y el 40% de las bocas de expendio de TV paga. Esto solo se puede corregir con una política pública clara, transparente y sostenida, que tienda al resguardo de la libertad de expresión, pero también del derecho al acceso a una información plural. Mucho se ha escrito y se ha hablado sobre el lawfare, esta nueva estrategia de las corporaciones políticas, económicas y mediáticas en Latinoamérica particularmente, que en las últimas décadas, ante la imposibilidad de realizar golpes de Estado tradicionales, se dedican a intervenir en la política para imponer sus intereses por medio de la presión de la justicia y de la presión de los medios hegemónicos. Hoy resulta fundamental poder mostrar cómo detrás de la bandera de la libertad de expresión hay empresas, corporaciones mediáticas y económicas que en realidad lo que esconden son sus privilegios y su derecho a la extorsión para imponer los intereses de minorías poderosas concentradas. Lo cierto es que no existe pluralidad informativa posible si en el campo de las comunicaciones la única norma que regula es la ley del libre mercado. Así solo se consigue más concentración, menos voces, más monopolio, más oligopolio. Hoy existe una iniciativa para el fomento de la diversidad y la pluralidad informativa que reúne a medios comunitarios, populares, cooperativos de todo el país, que está pujando por una ley que fomente políticas federales de comunicación y de diversidad informativa, porque aquí lo que se está buscando es garantizar no solo el derecho a la libertad de expresión fundamental para la democracia, sino también el derecho al acceso a la información plural. En este marco, las dos medidas que analizamos en este video, el decreto que declara servicio público esencial a distintos servicios relacionados a la comunicación y la inclusión del inciso del artículo 72 en la llamada reforma judicial, son esenciales para poder generar más recursos, más elementos, más herramientas para el público, para las audiencias, para defender sus derechos al acceso a información plural, pero también son herramientas al servicio de las y los periodistas para defender su derecho a generar información plural. La forma en que termine esta puja, este conflicto, si se imponen o no los poderes concentrados y mediáticos que buscan tirar abajo estas dos medidas, va a hablar mucho del grado de madurez de nuestra sociedad, de nuestra política y también de nuestra democracia.